In order to avoid the displacement, the migration of so many Guatemalans, the indigenous people made an association, and so in the film you saw these 14 laws that they created. However, they weren't very effective. They did not get carried out. What happened is that they created these laws. They had to learn how to write a legislation in order to turn it in, but because they didn't have the resources, they weren't able to do it properly, and when they were turned in and signed, they weren't very effective, and so now it's just very disorganized, and they're still struggling. Yes. So I was going to ask about that because I wasn't sure I understood the film correctly. So the president is signing these demands at the political rally, as I understood it. But so did they just do that to appease people, and then nothing is done to follow up? Nothing is done to support those demands? Or it's just ignored after they sign it? And that, if that's the case, is there no real rule of law then? Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. Como decía la señora, siempre nos toman, lo firman y ahí se queda. Pero en base de la presión social, como las grandes manifestaciones, hemos logrado que el gobierno acepte o firme alguna de las propuestas de leyes que nosotros hemos empujado, especialmente como la ley de reconciliación nacional y de resarcimiento a las víctimas, en los cuales el gobierno se compromete a resarcir y reconocer a las víctimas y básicamente porque siempre se criminalizó de la misma manera que vemos aquí que están haciendo con James diciendo que estaba borracho, que andaba armado. Lo mismo sucede en Guatemala, diciendo de las poblaciones. Entonces, reconocer una ley que reconozca que las víctimas fueron básicamente víctimas civiles y que el ejército cometió genocidio. Felipe says that the president has accepted the laws, and there's two important ones that he mentioned: the reconciliation and the repatriation, reparations for the indigenous people, and that it's very important for them that is recognized, and that the government has recognized it and has dignified them as victims of the Civil War and the problems in the past just being acknowledged by the government, and so that those two were signed and were accepted. Pero todavía nos faltan 13 más. That there are still 13 more to get across to the government. This is not a question, it's more of a comment. En lo que yo observé de la película es el poder de las voces de las mujeres indígenas, y lo que ellas están diciendo es de que aunque ha visto esta política, no hay, como dijeron, no las están reconociendo, todavía están ignorantes, todavía son invisibles a la sociedad, porque la sociedad está muy polarizada, ¿verdad? Estamos viendo como lo que vimos, que el presidente lo firmó, pero fue un acto simbólico, ¿verdad? Pero nada de resolución. Ese es el mensaje que yo agarré de su película, y quiero darle muchas gracias porque we're still struggling. Vamos a tener que seguir el movimiento a que algún día los reconozcan como gente, como un pueblo, como participantes en nuestro propio país. Básicamente ese es el problema estructural de Guatemala, porque no podemos hablar de un país donde el 80% de la población somos indígenas, y ese 80% es totalmente fuera de lo que es el proceso económico del país. No puede funcionar un país donde la mayoría de la población no tiene acceso a la producción, y más cuando de esa población más del 50% son mujeres que son doblemente discriminadas.
The main focus in Guatemala is to speak of the country. There's 80% of the country that's indigenous people, and when you speak of that country and you don't include them, they're still voiceless and marginalized, and when 50% of the population are women, and they're doubly discriminated for being indigenous and women. So that's still the situation that they're facing today. Ya, bueno, Felipe, gracias por haber traído este documental realmente bien importante, ¿no? Que se divulgue todo lo que pasó en Guatemala. Me gustaría saber cuál fue tu motivación así para hacer este documental. Imagino, yo no sé qué edad tenía, en los 80s, vivir esa guerra, ¿no? Me gustaría saber más, y entiendo también, porque veo que las mujeres aquí lo que también están viendo es que, bueno, no las mujeres, sino que los hombres que también estuvieron en estas luchas, ¿no? Están también quejándose no solamente de la derecha, sino que también de la izquierda, ¿no? ¿Qué pasó? Que no hubo un reconocimiento. Entonces me gustaría saber más que todo tu motivación, así de hacerlo, y también que por qué la izquierda está tomando esta posición. The question is, what was Felipe's motivation in making this film and seeing that the women as well as the men were part of the struggle, and just what was the main motivation behind his putting together this film? Bueno, básicamente porque inclusive dentro de la lucha de liberación de Guatemala nunca se reconoció la identidad y las demandas de los pueblos indígenas. Siempre se habló de una lucha de clases, pero Guatemala tiene más que una lucha de clases. Es una cuestión colonial que todavía vivimos. Al finalizar la guerra, más cuando vemos las fotografías de la desmovilización, son jóvenes armados. Pero, ¿qué pasó con los jóvenes que entraron siendo niños y terminaron siendo adultos cuando terminó la guerra? No tenían un proyecto de vida, porque su proyecto de vida era la revolución. No tenían familia, no fueron reconocidos. Entonces, creo que la idea es darle visibilidad a todas estas personas que después de tener un proyecto revolucionario terminaron vendiendo periódicos o lavando carros o cargando bultos en el mercado, cuando tenían todo un proyecto para la nación. Entonces, por eso es de que estamos trabajando con ellos. So Felipe responds that during the social struggle, Civil War, it was spoken of as a social class problem, but it's not. It has to be spoken of as an indigenous problem. And the young soldiers, the men and women who entered the struggle of fighting as young people and grew up later, lost their purpose and focus. Their purpose was the revolution, and they end up selling books or washing cars, selling just small jobs on the street. So they lost the message was just not carried out, their whole purpose in their struggle. So they're left behind, they're forgotten, and so his motivation was to make them visible again and to recognize them again and to give value to their struggle. Pero básicamente también tenemos es una crítica constructiva, porque la idea de construir la nación implica todos los pensamientos, y todos ellos son excombatientes, y mucha gente de la ONG son mis amigos y con los cuales trabajamos, pero trabajamos desde un nivel igualitario ahora. He also wants to acknowledge them and bring them forward, and many of them are his friends and colleagues and his peers, and now he sees them as equals in the society, and is just bringing that idea forward for them to help